Hablamos ahora de los desahucios. ¿Cree que el protocolo que va a impulsar el Gobierno vasco será suficiente para afrontar la realidad de los desahucios? No, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque el Gobierno de España no se da cuenta de que tiene que impulsar una serie de modificaciones legales que sigue sin modificar, sigue sin plantear, en contra, por cierto, de toda la oposición y de la práctica totalidad de los partidos políticos. Parece que el gobierno del PP está mirando a otro lado y no observa cuáles son los problemas reales de los ciudadanos. Y el tema de los desahucios es un verdadero drama, pero para salvaguardar los intereses de los ciudadanos lo que hay que hacer es impulsar modificaciones legales. Hay que modificar la ley hipotecaria, hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal civil, hay que modificar la ley concursal, hay que impulsar una serie de reformas legales para que los ciudadanos que no pueden hacer frente a una deuda hipotecaria puedan tener una segunda oportunidad. Hay que introducir la dación en pago, pero hay que introducir otra serie de modificaciones legales. Algunos protocolos pueden estar más o menos bien, pero mientras no se haga lo de antes, no se va a resolver este gravísimo problema. ¿Este decreto aprobado por el Gobierno andaluz cree usted que es el camino a seguir? No lo conozco a fondo, ciertamente no lo conozco a fondo. Me dicen que puede provocar inseguridad jurídica. Yo creo que hay que hacer lo que he dicho antes que debe hacerse, modificar leyes injustas para que no se produzcan leyes injustas, para situaciones injustas. Esto es lo que los gobernantes debemos hacer, cada uno en función de sus competencias. Para modificar estas leyes hace falta la aprobación en el Congreso de los Diputados, es lo que hemos venido defendiendo, pero algunos gobiernos, desgraciadamente, pues están sordos y ciegos y no se dan cuenta de la situación. ¿Y cuál es su opinión sobre los scratches? Yo creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a protestar, a manifestarse, a mostrar su descontento con los políticos o con los partidos políticos o con las medidas o determinadas medidas que determinados políticos o determinados partidos políticos impulsan. Tienen todo el derecho a protestar, salir a la calle y manifestarse, pero hay que respetar la ley y, lógicamente, también ese derecho tiene una serie de límites. No se puede acosar a ciudadanos en sus domicilios, por ejemplo, ¿no? Nos parece que es una grave equivocación. Y, por otra parte, los partidos políticos tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y hacer bien nuestro trabajo. En todo caso, ¿no le parece que tal vez el Gobierno español está utilizando la situación de los scratches para ocultar esos ajustes continuos que se están realizando en la economía? Yo creo que el Gobierno de España aprovecha cualquier circunstancia para tratar de tapar sus ajustes y sus políticas de recorte, pero los ciudadanos, lógicamente, son lo suficientemente inteligentes, porque además están sufriendo esos ajustes y esos recortes, para saber lo mal que lo está haciendo este gobierno. En todo caso, una cosa no quita a la otra. Una cosa son las políticas erróneas de este gobierno, del actual gobierno vasco o de los gobiernos anteriores, y otra cosa es que valga todo para denunciar determinadas injusticias. Se puede protestar, insisto, pero acosar a ciudadanos en sus domicilios nos parece que está fuera de lugar. En todo caso, nuestro trabajo, y mi trabajo en concreto, es tratar de llevar a cabo y llevar al Parlamento las medidas que nosotros consideramos que son indispensables para mejorar la situación de la gente, y yo me centro sobre todo en ese trabajo. Sin embargo, me va a permitir que me quede en Madrid, sí, porque en el Congreso las encuestas apuntan a que UPyD continúa subiendo en la intención de voto. ¿Cree que eso se verá plasmado en nuevas elecciones? Parece que sí, es una subida, digamos, continua. Y yo creo que no es solo como consecuencia del hundimiento del bipartidismo, que también, sino que yo creo que estamos consiguiendo que muchos ciudadanos nos perciban como un partido político distinto, un partido político coherente, que defiende lo mismo en cualquier parte de España, que lo hace sin pelos en la lengua, que trata de hablar claro y de explicar cuáles son sus propuestas, y que, ya digo, sobre todo es coherente. Por lo tanto, se está produciendo el incremento permanente y continuo desde la propia fundación del partido político. Estamos ya, según alguna encuesta, cerca del 14% del voto, y por otro lado el hundimiento del bipartidismo, es decir, el hundimiento de los partidos tradicionales, que, no lo olvidemos, son los que nos han traído a esta situación de crisis política y de crisis económica. En todo caso, si esas encuestas se confirmaran, ¿en qué gobierno alternativo estaría dispuesto a colaborar UPyD?
Nuestra intención es sustituir a los viejos partidos políticos como Partido Popular o Partido Socialista. Es decir, nuestro objetivo es ese, no creemos en ellos, pensamos que hay que hacer política de otra manera y nuestro, en fin, objetivo sería ese, dicho con toda humildad. Veremos a ver qué ocurre. Nosotros, cuando podamos ser fundamentales para la formación de un gobierno o para la aprobación de un proyecto de presupuestos, lo que haremos, y lo hemos hecho ya también en el pasado y lo estamos haciendo ahora, es defender propuestas e ideas concretas y veremos el resto de partidos políticos cómo responden a esas propuestas e ideas, pero siempre defenderemos las propuestas e ideas que están en nuestro programa y en nuestro ideario. No queremos cargos, no queremos puestos, queremos que nuestras medidas puedan llevarse a cabo, ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, siguen defendiendo que ustedes son la alternativa real o esa nueva política. Dicho con toda humildad, sí, pensamos que sí. Nuestra intención no es ser un partido bisagra, nuestra intención no es sustituir a los partidos nacionalistas en el sentido de que podamos pactar con el PP o con el PSOE en el Congreso de los Diputados para formar mayoría. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sustituir a los viejos partidos tradicionales que nos han traído hasta esta situación terrible de crisis política y económica. En esa alternativa como partido político, Toni Cantó ha jugado un papel decisivo de alguna manera en esta política de hacer las cosas de manera diferente. ¿No les ha hecho daño con algunas de sus declaraciones a la credibilidad, al menos, de UPyD? Yo creo que Toni Cantó, más que creo, lo sé, porque lo he visto, está haciendo un trabajo extraordinario en el Congreso de los Diputados. Ha sido una de las grandes sorpresas de UPyD. Allí se puede preguntar a los diferentes diputados de los diferentes partidos políticos lo bien que lo ha hecho, pero claro, es una persona humana, es un ciudadano y a veces se equivoca y se ha equivocado, pero ha hecho algo que los partidos políticos tradicionales no suelen hacer, que es pedir perdón. Cuando se ha equivocado, ha pedido disculpas muy rápidamente. Lo que pasa que a pesar de eso, lo que ha ocurrido y lo que hemos asistido también ha sido una campaña de los Torquemadas de turno que han tratado de aprovechar esas equivocaciones de Toni Cantó para tratar de laminarlo injustamente. Yo pediría a esos partidos políticos o incluso a asociaciones del establishment que fueran tan contundentes contra la corrupción y contra los corruptos como lo han sido ante algún error cometido por Toni Cantó. Si fueran tan contundentes el resto de partidos políticos contra la corrupción y contra los corruptos, en España ya hacía años que no habría ni corrupción ni corruptos.